Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Sí se escucha? Bien, vamos a iniciar la clase entonces con la doctora Bambarén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas Ya, tardes, doctora. ya. Buenas tardes. Pensé que no estaba. ¿Eso es? Ya. Entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de las clases teóricas. Esta segunda semana va a versar sobre los sistemas y servicios de salud. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que haya quedado pendiente de la primera semana, me la hacen, por favor, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda, algo que quedó pendiente de la semana pasada? Todo claro, doc. Ya. Espero que este fin de semana, que es un fin de semana largo, ya puedan leer todos los contenidos de estas 2 semanas. Entonces vamos a dar inicio a lo que es sistemas de salud. Entonces vamos a comenzar por la definición que hace la Organización Mundial de Salud al sistema de salud. Dice, un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, de todas las instituciones, todos los recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Ya sabemos que el objetivo de salud es mejorar la salud de la población. Por eso decimos, la mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden tanto el sector público como el sector privado, articulados en torno a un objetivo común que mejore el estado de salud de la población a la que sirve. Está bien, pero es necesario también que ustedes sepan, no sé si lo vamos a decir más adelante, que nosotros, el sector privado, no hay problema. El sector privado estamos hablando de los servicios privados, estamos hablando, vamos a ponerle nombre de las clínicas. Pero en el sector público, es bueno que ustedes sepan, creo que también ya lo dije, que tenemos la dependencia del Ministerio de Salud. Entonces son todos los hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud. Tenemos el Ministerio de Trabajo, que vendría a ser todos los hospitales, todos los servicios de salud que pertenecen a la seguridad social. Y tercero, tenemos de las Fuerzas Armadas, que son los que pertenecen a la FAP, a la Naval, no sé si me olvido de alguien más de la FAP, Naval, el Ejército. Y tenemos el que pertenece al interior, al Ministerio del Interior, que serían los hospitales de los hospitales y los establecimientos de salud de policía. Entonces, miren cómo nuestro sistema es de esa manera tan amplio. La Organización Mundial de la Salud en el año 2000 definió: los sistemas de salud están conformados por todas las organizaciones, personas y acciones cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la salud. Ya eso lo hemos repetido, eso es el objetivo de los establecimientos de salud. ¿Qué necesita un sistema de salud? ¿Qué necesita, digamos, de qué se puede hablar para decir esto? Vamos a hablar de un sistema de salud. ¿De qué cosa se puede hablar? Necesita de personal y de liderazgo. Por lo tanto, ya habíamos dicho también en la primera clase que lo más importante son las personas, porque son las personas las que van a dirigir, las que van a tener todo. Pero acá encontramos otra palabrita, no solamente es el recurso humano, sino tiene que estar capacitados, ¿no? Para poder llegar a qué cosa, para poder llegar a un fin que es el resultado de lo que van a dar. Y acá voy a detenerme para hacerles un comentario. Cuando empezó la pandemia, se vio, y tenemos que decirlo, no decimos nombres de nadie, ni menos tampoco de hospitales, que los mismos directores de hospitales venían al Ministerio de Salud a decir, ¿qué hago?
no sé qué cosa hacer, me están viniendo muchos pacientes, estoy desocupando las camas, o sea, no tenían el conocimiento de cómo poder afrontar esto para dar atención a estos pacientes nuevos que estaban llegando, que eran propios de la pandemia. Entonces, no, con esto vuelvo a decirles, no solamente es importante que tengan la capacidad de hacerlo, sino tienen que tener el conocimiento. Y acá sí, ya digo, no sé por qué, que cuántas veces está la importancia, se ve la importancia, se vio la importancia de que se enseñen los cursos de gerencia, no solamente en nuestra universidad, en todas las universidades. Nosotros lo tenemos hace años, los tenemos desde el año, desde que empezó, digamos, desde que se empezaron con ustedes y bueno, ya estaban en el 10.º ciclo, entonces se creó el curso. Después, para tener un sistema de salud se necesita financiamiento y infraestructura, un financiamiento que sea sostenible, porque no puede ser un financiamiento para 1 o 2 años y después, ¿qué cosa? ¿Con qué trabajamos? Para poder comprar los suministros, para poder comprar los equipos, sea la tecnología, para poder transportar a los pacientes, para tener las comunicaciones. Y lo que es más importante, si tenemos el personal, tenemos el liderazgo que tiene, el financiamiento de la infraestructura para responder a las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades de la población? Las necesidades de la población es salud. Entonces, dice acá, tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean financieramente justos. Luego de haber visto qué necesita para hacer un sistema de salud, entonces acá veremos cuáles son los objetivos de los sistemas de salud. Por eso decimos que los sistemas de salud deben perseguir de manera equilibrada y simultánea 3 grandes objetivos que garanticen su legitimidad y eficacia ante la población. Entonces, la población dice, entonces, ¿para qué existe este servicio? Si no nos apoya, si no nos cura, ¿qué cosa hacemos? Entonces, entre los objetivos de los sistemas de salud tenemos el nivel de salud. ¿Qué cosa se busca? Como dice la transparencia, el logro del más alto nivel de salud posible para toda la población. Se necesita la satisfacción. ¿La satisfacción de qué? De las expectativas y necesidades de las personas, de los ciudadanos. Y esa satisfacción es de las expectativas. Yo tengo la expectativa, todos van a un servicio de salud porque necesitan que curen alguna dolencia que tienen. Pero dentro de esa satisfacción se busca, por ejemplo, la satisfacción de las expectativas. Y una expectativa sería, yo voy al hospital María Auxiliadora, porque llego temprano, me inscribo y nos van viendo de acuerdo a la llegada que nosotros tenemos, satisfacción de las expectativas. Porque si piensan eso y digamos no se da así, se tiene que esperar 2 o 3 horas para que el médico termine la visita en su piso y que recién venga, entonces no se está dando la satisfacción a la expectativa por la cual ha ido el paciente. Y tercer objetivo, la protección social, que es que se da frente a todos los riesgos financieros o catastróficos que puedan tener las personas. Entonces, esos serían los objetivos de los sistemas de salud, nivel de salud, satisfacción y protección social. Después pensamos cuáles son las funciones, ¿no?, de los sistemas de salud. Y ustedes están viendo acá que estas funciones son dadas por la Organización Mundial de la Salud. Dice, estas 4 funciones actúan de forma interdependiente, como son la solidez del sistema, que depende de cada función que desempeñe, con eficacia y en coordinación con los sistemas. ¿Y cuáles son esas funciones? Primero, la prestación de servicio, pero para la prestación de servicio, ¿qué necesitamos? Necesitamos generación de los recursos. Necesitamos tener los recursos, pero con algo que ya hemos dicho, que estén capacitados. ¿Qué otra cosa tenemos? La gobernanza, que vendría a ser la rectoría, que tiene que tener el sistema de salud, y para poder prestar el servicio, para poder tener la rectoría, para generar los recursos, ¿qué necesitamos? Necesitamos financiamiento. Por eso, esas serían las 4 funciones de los sistemas de salud. Prestación del servicio, generación de recursos, financiamiento y gobernanza.
Prestación de servicios en la provisión de cuidados directos a individuos y a la colectividad. Segundo, tenemos en la generación de los recursos en la formación del capital humano, tecnológico y de infraestructura sanitaria. Y tercero, el financiamiento, que tiene que ver con recaudar recursos económicos, la mancomunación y asignación de los fondos de salud y la rectoría, que viene a ser la dirección estratégica, regulación y rendición de cuentas del sistema de salud. Serían las 4 funciones propias de los sistemas de salud. Gobernanza, desarrollo de recursos, prestación de servicios y financiamiento. Objetivos: mejorar la salud, satisfacer las expectativas y dar la protección social en salud. Si nosotros unimos lo que serían las funciones que acabamos de decir y unimos con los objetivos, que sería la protección social en salud y la satisfacción de las necesidades y expectativas, entonces, ¿cuál es el resultado que ustedes lo ven en naranja? Estamos dando salud a la población. Estamos viendo las funciones: gobernanza, desarrollo de recursos, financiamiento. Estamos viendo los objetivos: satisfacción de expectativas y necesidades, protección social en salud. Y como resultado tenemos la salud de la población. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y miren, trabajamos con todo el tema de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, está lo que se ha denominado en la misma Organización Mundial de la Salud, lo denomina bloques de construcción del sistema de salud. Y entonces dice que esos bloques son 6. Dice: el marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud identifica 6 bloques de construcción que articulados generan cobertura, acceso, seguridad y calidad, y conducen a objetivos medibles como son la mejora en la salud, la responsabilidad y la protección financiera. Y entonces esos 6 bloques serían la prestación de servicios, fuerza de trabajo, información, productos y tecnologías, financiamiento y gobernanza. Y los atributos que se tiene que tener para poder cumplir con lo que las personas desean es la cobertura de acceso y la seguridad que van a tratar a ese paciente con calidad. Y los objetivos son el mejoramiento de la salud, la responsabilidad, la protección de riesgo y el mejoramiento y la eficiencia. Dentro de los componentes del sistema de salud tenemos estos 3 modelos, que es, primeramente, el modelo de financiamiento. ¿Con qué vamos a prestar la salud? ¿Cómo vamos a gestionar el modelo de gestión? Y finalmente, si tenemos el financiamiento y tenemos la gestión, entonces ya podemos hablar del modelo de atención. Por lo tanto, decimos, los 3 modelos que conforman el sistema de salud: financiamiento, gestión y atención, son interdependientes. Su adecuada articulación determina la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población con equidad y con eficiencia. Equidad se podría considerar un sinónimo de igualdad. Sí, se podría considerar un sinónimo de igualdad, pero hay una cosa: no es que vamos a atender a todos los pacientes iguales. Con equidad quiere decir, se va a dar más. Equidad es dar más al que menos tiene, o dar más al que más lo necesita. Y la eficiencia es, digamos, que se cumpla lo que se está prometiendo, pero al menor costo posible. Entonces ya ven que ya no son solamente palabras, sino que esas palabras se van combinando con otras cosas, ¿no? Por eso decimos, los 3 modelos que conforman el sistema de salud, que son el financiamiento, la gestión y la atención, son interdependientes, y su adecuada articulación determina la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población con equidad y con eficiencia. Y acá hay un título que dice: la importancia de los sistemas de salud. Entonces, definitivamente un sistema de salud es sumamente importante, porque si no tenemos un sistema de salud, ¿dónde van las personas que tienen patologías, no? Y es algo que se vio cuando la pandemia. Por eso decimos, frente a cualquier crisis sanitaria,
La capacidad de respuesta de un país depende directamente de la solidez de un sistema de salud, un sistema robusto, que es aquel que logra articular funciones sin perder de vista los objetivos fundamentales. Y decimos, se tiene que desarrollar funciones. ¿Y cómo se desarrollan esas funciones? Primeramente con la prestación del servicio, porque si no sabemos cómo vamos a prestar el servicio, cómo vamos a atender, entonces cómo podemos desarrollar esa función. Si ya tenemos claro qué es la prestación del servicio, entonces ya podemos decir, para esta atención, yo voy a generar los recursos que van a ser el talento humano, ¿no? Voy a necesitar médicos, voy a necesitar 5 médicos de tales especialidades, voy a necesitar enfermeras, voy a necesitar auxiliares. Necesitamos el financiamiento y la rectoría, que viene a ser ya, digamos, lo que hemos utilizado otro término, la lámina anterior, que es la gobernanza, que deben funcionar coordinadamente. Por lo tanto, es sumamente importante no perder de vista cuáles son los objetivos. Ya sabemos, hemos dicho que los objetivos son mejorar la salud, satisfacer las expectativas y garantizar protección social financiera en todo momento. Por lo tanto, el sistema de salud, ¿de quién depende? El sistema de salud, tanto lo público como lo privado, es responsabilidad del gobierno. Entonces, el gobierno central es el responsable de dar salud a la población. No que lo va a hacer, sino que va a poder articular con todos estos entes para poder trabajar. Por eso decimos, el principal responsable del desempeño del sistema de salud de un país es el gobierno central. Sin embargo, una buena rectoría no se limita al nivel nacional. Es igualmente indispensable una gestión sólida a nivel de las regiones, a nivel de los gobiernos locales, o sea, de las municipalidades, especialmente en el marco de los procesos de descentralización. El sistema de salud está descentralizado, que caracteriza a la mayoría de los países en América Latina. O sea, no es una característica propia del Perú, sino, como dice, a la mayoría de los países de América del Sur. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Seguro, porque a mí me preocupa que no me hagas preguntas, porque podría ser lo que tú dices, disculpa, que todo está claro, o podría ser que no se entienda. Entonces, si yo no entiendo, ¿qué puedo preguntar? También cabe la pregunta. Entonces, miren, las semanas pasan rápido, pues estamos ya en la segunda semana, viene la tercera, la cuarta, la quinta, y en la sexta se está dando el examen. Entonces, uno tiene que preguntar porque después se le junta todo y ya definitivamente ya no podemos dar paso para poder dar respuestas. Para eso también hay lo que se denominan los retos globales para los sistemas de salud. ¿Y cuáles son los retos globales que tiene que afrontar que tiene que afrontar el gobierno, que tienen que afrontar los servicios de salud? Son el envejecimiento y la transición. Y primeramente diremos la edad de vida al nacer, la etapa de vida al nacer está en las mujeres sobre los 74 años, ¿no? En las capitales de los departamentos. Y la otra cosa, dice la transición, por eso es envejecimiento poblacional y doble carga de enfermedad crónica e infecciosa. Pero las personas de edad adulta, ¿de qué se enferman? Se enferman, digamos, de problemas de tipo, tipo problemas crónicos, como podría ser diabetes, podría ser qué cosa, podría ser problemas cardíacos, ¿no? Y también, digamos, tenemos que ver el otro lado, que es la gente joven, no la gente joven, sino los niños, de que se enferman de la parte infecciosa. Por eso se dice como un reto global para el sistema de salud está el envejecimiento y la transición. Después también hablamos de la tecnología y consumo, que es la expansión tecnológica y cambios en los patrones de consumo y los estilos de vida. Y tenemos la urbanización y la migración. Me parece que en la clase anterior hemos hablado de la migración. Entonces, cómo la gente migra
de un lugar a otro. Y cuando migra, entonces vienen con todos los problemas que tienen e incluso vamos ahí con las enfermedades. Dice, la urbanización es acelerada y los efectos de migración también son acelerados sobre la demanda de los servicios de salud. Los servicios de salud tienen que estar preparados, por eso hay el ASIS, el análisis de situación de salud, que lo vamos a ver en otra clase, creo que en la próxima, en la quinta o sexta clase, el análisis de esto para saber de qué se enferma la gente y de qué se muere la gente. Tenemos que hablar también que los sistemas de salud están segmentados. Están segmentados acá, por ejemplo, dice, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su capacidad de pago, ¿no? Entonces, a su capacidad de pago, la segmentación. Entonces, vamos a ver de qué hablamos. Y la Organización Panamericana de Salud en el 2007 definió y dijo que la segmentación del sistema de salud es la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno especializado en diferentes estratos de la población de acuerdo a una inserción laboral, a su nivel de ingreso y a la capacidad de pago y posición social. Dice también que la segmentación origina profundas inequidades. Inequidades, no se puede atender bien. El acceso a la atención de calidad queda condicionado por la capacidad económica del individuo. No es la capacidad económica del individuo, ¿sí? Es la capacidad económica de quien le preste, digamos, el servicio. Por ejemplo, puede ser del Ministerio de Salud, puede ser de las Fuerzas Armadas, puede ser de la policía, en un lugar que debe estar garantizado como un derecho universal. Entonces, ya no solamente tiene que ver el paciente y el servicio, sino ya tienen que ver las otras entidades que son las que prestan el servicio de salud a las personas. Por ejemplo, la mayoría de, digamos, un 90% de las personas que trabajan pertenecen a la seguridad social, están afiliados a la seguridad social y estamos hablando del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Los que no tienen esa afiliación generalmente son los que van a MINSA y tenemos, por ejemplo, para la naval, está dentro de las Fuerzas Armadas, está dentro de la naval, tenemos también aviación, tenemos ejército. Y tenemos otra palabrita que ya, miren, dos cosas que son importantes en los sistemas de salud. Lo que acabamos de mencionar, segmentación en los hospitales, por ejemplo, el hospital de policía, el hospital militar, el hospital naval, el hospital de la FAP, ¿no? Y tenemos también el otro término que es la fragmentación. Y vamos a ver, dice que la fragmentación es la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. Esa es la definición de la Organización Panamericana de Salud en el año 2007. Por lo tanto, dice que la fragmentación impide la continuidad asistencial y genera duplicación de esfuerzos, ineficiencia en los recursos y una experiencia de atención discontinua para el usuario. Entonces, por lo que acabamos de leer, es positiva, diríamos, no es positiva, pero lamentablemente tenemos que trabajar de esa manera. Por lo tanto, resumiendo, con todo lo que hemos venido viendo hasta acá, tenemos que los sistemas de salud son segmentados y son fragmentados. Dicen, los sistemas segmentados y fragmentados son la expresión cotidiana para los usuarios, para los profesionales y gestores de los grandes desafíos que enfrentan los sistemas de salud de América Latina. Estos fenómenos se retroalimentan y agudizan las inequidades estructurales. La segmentación es la diferenciación del sistema según capacidad de pago. Pero acá tenemos que ver que puede ser que el paciente pueda pagar. Entonces, si puede pagar, va a la clínica, pero si no puede pagar, entonces va a estar asegurado en salud, va a estar asegurado, no sé, con las otras entidades. Y la fragmentación, que es la desarticulación de la red de servicios y los cuidados prestados. Por lo tanto, segmentación y fragmentación, podemos ponerle una denominación como está puesta ahí, un sistema disperso, un sistema disperso, un sistema
que no es uniforme, que a veces nos trae problemas para prestar la atención y trae problemas también, no solamente para el paciente, sino para las personas que prestan atención. Dice, el sistema de salud en América Latina se caracteriza por la coexistencia de múltiples actores, como son el Ministerio de Salud, aseguradoras, municipios, nos estábamos olvidando, los hospitales de las municipalidades, el sector privado, la medicina tradicional, que también se tiene que ver y que ya hemos hablado en la clase anterior de ella, que operan sin coordinación efectiva, generando duplicidad y brecha de atención. Entonces, en lugar que este sistema segmentado y fragmentado sea bueno, nos crea problemas, porque dice crea problemas, generando duplicidades y brechas de atención. Sector público, dice el Ministerio de Salud, los municipios, los riesgos profesionales atienden a la población sin capacidad de pago, lo que tenemos en el Ministerio de Salud. El sector privado puede ser de alta y de baja complejidad y atiende a quienes pueden costear sus seguros o pagos directos. Por ejemplo, una persona que paga un seguro de a quién vamos a decir, un seguro de RIMA para su salud, lo paga, ¿sí? Entonces, es una persona que sí puede costear su seguro propio. Una persona dice, bueno, yo quiero que RIMA me coberture mi salud. Entonces, voy a comprar un seguro a RIMA. Y no nos podemos olvidar de la medicina tradicional que complementa la oferta formal en zonas con baja cobertura institucional. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de un sistema fragmentado? Primero, que hay un bajo desempeño, porque el rendimiento es deficiente de los servicios y del sistema en su conjunto. Es unos servicios poco eficientes. Pobre calidad técnica, porque hay atenciones que no cumplen estándares de seguridad y efectividad clínica. Ineficiencia, porque es uso irracional e ineficiente de los escasos recursos disponibles. Y alto costo e insatisfacción, que tiene que ver con los costos elevados para el usuario y la baja satisfacción en los servicios recibidos. Entonces, definitivamente, estamos viendo que un sistema fragmentado, sus efectos o su comportamiento no es bueno. Pero lamentablemente sí tenemos que trabajar de esa forma. Entonces, se tiene que ver cómo hacerlo mejor, ¿no? Para que esto pueda ser positivo para el paciente. Y hablamos, para ver los dos temas juntos, segmentación versus fragmentación. Dice, aunque ambos fenómenos coexisten y se refuerzan mutuamente, responden a causas distintas y requieren intervenciones diferenciadas. Responden a causas distintas y requieren intervenciones diferenciadas. Entonces, tenemos que ver cómo podemos trabajar para que la segmentación y la fragmentación no sea un problema en la atención del paciente. Por lo tanto, podemos definir la segmentación como el efecto del sistema en sus modalidades de financiamiento y aseguramiento. Refleja desigualdades estructurales en el acceso según la capacidad económica. Y no es la capacidad económica del paciente, sino es la capacidad económica, por ejemplo, de salud, la capacidad económica de la naval, que está dentro de las Fuerzas Armadas, la capacidad económica en policía. Y decimos que la fragmentación es un problema del modelo de organización, gestión y atención a nivel de los servicios que impide la continuidad y la integralidad de los cuidados. Por lo tanto, es importante y es clave distinguir ambos conceptos para diseñar políticas de salud efectivas y focalizadas. Para diseñar políticas efectivas y focalizadas. Y acá viene el conocimiento. Si una persona que está ocupando un cargo, llámese en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Trabajo, en las Fuerzas Armadas y Policiales, desconoce todas estas cosas, ¿cómo puede hablar de que sería de diseñar políticas de salud efectivas y focalizadas para, digamos, evitar que la segmentación y fragmentación nos creen problemas con los pacientes? Entonces, ¿cómo podría hablar esa persona? No conoce, no sabe. Y acá, otra vez, les digo
la importancia que tiene la asignatura para que ustedes puedan saber, no todos van a ser gerentes, pero más adelante, no sé si ya lo hemos visto, ustedes van a ver que si bien es cierto, si uno no va a ser gerente, también tiene que conocer para saber por qué hacen la cosa los gerentes. Porque si no, pues, bueno, eso me ha dicho el director del hospital, eso me ha dicho mi jefe de servicio, que haga esto. Pero ¿y por qué lo estás haciendo? No sé, me ha dicho que lo haga. Tampoco es así, ¿no? Por eso concluye esto de segmentación versus fragmentación diciendo que hay que distinguir ambos conceptos para diseñar políticas de salud efectivas y focalizadas. Segmentación, fragmentación, ¿en qué termina? En una inequidad, o sea, una mala atención para determinados pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y entonces vamos a ver, dice retos, la fragmentación como un principal desafío. Dice, el mayor reto en materia de organización y prestación de los servicios es la fragmentación. Superar la fragmentación requiere avanzar hacia modelos integrados de redes de servicios, o sea, de redes, estamos hablando del hospital, centro de salud, puestos de salud, en coordinación entre niveles de atención. Lo que yo acabo de decir, hospital, centro de salud, puesto de salud son los niveles de atención. Pero también que es importante, los sistemas de información compartidos y una gobernanza efectiva que garantice la continuidad del cuidado. Dentro del enfoque de sistemas, vamos a mencionar la base del fortalecimiento. Dice, se debe contar, eso lo dice la Organización Mundial de Salud, lo dijo en el año 2009, aplicación del pensamiento sistémico al fortalecimiento de los sistemas de salud. Debemos contar con sistemas de salud fuertes, que eso es fundamental para mejorar los resultados sanitarios. El enfoque sistémico reconoce que los problemas de salud son multicausales y que las intervenciones en un componente del sistema generan efectos en cadena sobre los demás. Ignorar esta interdependencia, ¿a qué nos lleva? A soluciones parciales e ineficaces. O sea, tenemos que conocer, tenemos que saber. Entonces, nuevamente, es importante nuestro curso, pero no es importante porque esté en la currícula, sino es importante porque ustedes lean, porque ustedes comprendan, por ello siempre les digo, alguna pregunta, porque si no, leen, lo leen así o tienen su banco de preguntas para los exámenes y terminaron, llegan a su centro de salud donde van a trabajar, llegan al puesto de salud donde ustedes son los gerentes y definitivamente no saben nada, ¿no? Entonces, por eso es la importancia. Si hablamos de salud y con un enfoque de sistema, entonces tenemos que pensar en una perspectiva integradora. Por eso se dice, la integración en el sector salud es una perspectiva sistémica más sólida que va a contribuir a la comprensión y va a permitir acelerar el fortalecimiento de los sistemas de salud. Eso dijo la OMS en el año 2009. Dice, adoptar el pensamiento sistémico implica analizar las interacciones entre bloques de construcción, anticipar a las consecuencias no deseadas que se pueda generar y diseñar políticas que fortalezcan el sistema en su totalidad y no solo en partes aisladas. Entonces, nuevamente vuelvo a decir, pero para que ese jefe, para que ese gerente pueda diseñar políticas, tiene que tener conocimiento de todo lo que estamos hablando. Porque si no tiene conocimiento, entonces, ¿qué políticas podrá diseñar? ¿Y cómo se va a percatar que tiene que diseñar políticas? Acá decimos esto, este autor, el doctor Ricardo Fabrega, en una conferencia que dio sobre administración en salud en tiempos de pandemia, puso esto, dijo, respuesta de los sistemas de salud frente a la pandemia. Estamos hablando del COVID. Dice, la pandemia del COVID-19 expuso con crudeza las fortalezas y debilidades de los sistemas de salud a nivel mundial. No estamos hablando del Perú, no estamos hablando de América Latina, a nivel mundial. Por lo tanto, las lecciones aprendidas son fundamentales para construir sistemas más resilientes
y prepararnos ante futuras emergencias sanitarias. Ya tuvimos una primera emergencia sanitaria. Entonces se supone, Dios no lo permita, que haya una segunda emergencia sanitaria. Entonces, en esa segunda emergencia sanitaria se tiene que saber bien y se tiene que estar claro en qué cosa se va a hacer. Lo que estamos hablando, podemos considerar lecciones de la pandemia, un llamado global, falta de preparación y liderazgo, lo que hemos estado insistiendo, falta de preparación, pero si no está preparado es porque no sabe. Si no sabe es porque no hizo el curso de gerencia, no le interesó, pero ¿para qué voy a estudiar eso? Si yo no soy, si yo no voy a ser gerente, yo quiero ser. Dice, el mundo falló en su preparación para enfrentar la pandemia y en reaccionar adecuadamente, lo que hizo que se evidenciara una grave falta de liderazgo coordinado. Entonces, estamos hablando que hemos dicho que una de las funciones de la administración de la gestión es la coordinación, que ya no figura como una quinta función. ¿Por qué? Porque eso ya está inmerso, porque no podemos trabajar si no estamos coordinando. Nadie es una isla que puede trabajar solo. Todos tenemos que trabajar de manera coordinada. ¿Qué otra lección de la pandemia? Solidaridad a responsabilidad global. Es necesario transitar del concepto de solidaridad a la responsabilidad global. Dice, la globalización no tiene fronteras y las pandemias tampoco. Entonces, no hay fronteras, no podemos decir, estos son los pacientes del Perú, allá que Ecuador vea a sus pacientes. No, trabajamos en un mundo globalizado. ¿Qué es un mundo globalizado? No tenemos fronteras. Tensiones geopolíticas. El proteccionismo y las tensiones geopolíticas impidieron el nivel necesario de cooperación internacional para una respuesta eficaz. Y también una lección aprendida de la pandemia es como una advertencia. Que no podemos ver como el peor escenario. Esto no fue el peor virus que podríamos enfrentar. La pandemia debe ser una advertencia para reformar los sistemas de salud estructuralmente. ¿Para qué? Para estar preparados, ojalá Dios no lo permita, para otra nueva pandemia que pudiera venir de repente con virus mucho más agresivos. Ojalá que eso no suceda a nivel mundial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo les digo, si ustedes no quieren preguntar, ustedes los fines de semana tienen que leer. Y si ustedes no encuentran nada claro y no quieren preguntar en las clases teóricas, no quieren preguntar en los seminarios, por lo menos tienen que, no hemos encontrado esto, y entonces ponerse a leer de qué cosa se trata para poder entender, porque muchas veces no se les puede dar todos los conceptos como nosotros quisiéramos. Los aspectos financieros son sumamente importantes. Dice, el financiamiento sanitario es un pilar crítico durante cualquier crisis. La pandemia reveló la fragilidad de los modelos de financiamiento dependientes de la recaudación fiscal o de los aportes laborales y reforzó la necesidad de contar con fondos de reserva y mecanismos de protección financiera robustos. O sea, la parte económica, la parte del financiamiento, ¿cómo hago para dar atención a mis pacientes? Dice, si soy un servicio privado, si soy un servicio público, ¿cómo tengo que hacer? ¿Sí? Y también se habla de otro concepto que es la resiliencia de los sistemas de salud para que estos sigan funcionando. Dice, la resiliencia es un atributo esencial de los sistemas de salud bien desarrollados y orientados al acceso universal, que tiene que ver con la capacidad de absorción, que es la habilidad para absorber perturbaciones y continuar prestando servicios ante la crisis. Capacidad de respuesta, que es la preparación de actores, instituciones y poblaciones para afrontar situaciones críticas eficazmente. Y la capacidad de adaptación, que nos sirve para la reorganización del sistema basado en lecciones aprendidas para mejorar la respuesta futura. ¿Y cuáles son los desafíos permanentes que tiene un sistema de salud?
Son cuatro. La accesibilidad. No poder garantizar que la población pueda ir a ese servicio de salud, ¿no? Y que no tenga, como dice acá, esas barreras geográficas, culturales ni económicas. El otro día conversábamos con una colega, entre varios colegas, y veíamos, en un momento se vio muy bien. Esto, la persona solamente se va a atender, digamos, a la jurisdicción que pertenece. Si yo vivo, vamos a decir dónde vivo. Vivo en Surco, entonces se supone que solamente tengo para atenderme en esos establecimientos de Surco. No podría irme a atender a un hospital está bien, un hospital ¿de dónde? De Jesús María, ¿no? Pero también esto crea demasiadas barreras. Porque quizá esa persona vive en Surco, pero trabaja en Pueblo Libre, trabaja cerca a Jesús María, y entonces le sería más fácil acceder a un hospital de estos en el momento que está trabajando, cuando sale del trabajo, que lo que está cerca a su casa. Entonces, nada es perfecto. Entonces uno tiene que ir viendo, y para eso está el gerente, para ir tomando decisiones. Muchos dicen, eso ya está normado. Pregunto yo y digo, sí está normado en un momento, pero eso que está normado también va cambiando. Y si nosotros no observamos qué es lo positivo y lo negativo, entonces definitivamente tampoco lo podríamos cambiar, ¿verdad? ¿Qué otro desafío permanente en los sistemas de salud? La cobertura. Entonces, la cobertura, ¿con qué tiene que ver? Con dar atención a todos los pacientes que lo necesitan. Por lo tanto, habría que ampliar la protección sanitaria hasta poder alcanzar una cobertura universal de salud. Tercer desafío tienen los sistemas de salud, el costo-eficiencia, que son maximizar los resultados de salud con los recursos disponibles, eliminando el gasto ineficiente. Entonces sí tengo que atender a esta población, pero tengo que atender ¿con qué? Con este recurso económico que tengo. Por lo tanto, tengo que hacer bien las cosas, y hacer bien las cosas, el ejemplo más claro, esto, hacer un buen diagnóstico, porque no puedo no conocer, puede haber estudiado 7 años de medicina, no puedo, 7, 8 años con el internado, no puedo desconocer y entonces no dar una buena atención al paciente, equivocarme en el diagnóstico, que qué cosa me va a hacer, me va a levantar, digamos, ese costo que tenemos que se tiene en el servicio de salud. Y la equidad, que consiste en reducir las brechas en salud entre los grupos sociales, garantizando justicia y distribución de los beneficios. O sea, serían los desafíos permanentes que se crean para los sistemas de salud: accesibilidad, cobertura, costo, eficiencia y equidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Por lo tanto, en la gestión de los sistemas de salud, y esto sí lo hemos visto, tenemos niveles. Tenemos un nivel micro, que está dado en la gestión clínica, que son la atención directa a los pacientes, los modelos de atención, la práctica clínica, la metodología, los instrumentos. El nivel micro. Entonces, esto es lo que está, digamos, cerca a la población, ¿verdad? Luego tenemos el nivel meso, que tiene que ver con los servicios de salud, con los modelos de gestión, con la organización, planificación y provisión. Esto ya se tendría que ver en las direcciones de los hospitales, en las direcciones de las redes. Y finalmente tenemos el nivel macro, que ya tiene que ver con el sistema de salud, su rectoría, su financiamiento, su provisión a nivel nacional. Entonces ya lo tendríamos que ver con los gerentes de los hospitales, gerentes de las redes, ¿no? Y digamos que puedan estar trabajando ya sea para el salud, para MINSA, para las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Se entendió lo que acabo de decir?
¿Se entendió lo que acabo de decir? Disculpa, doctora, ¿podría repetirlo una vez más? Perdón. ¿Podría repetir esa última parte una vez más, por favor? Ya. Tenemos esa pirámide, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar por la parte de la atención clínica. Entonces, la atención clínica está directamente relacionada con el paciente, con los modelos de atención, la práctica clínica, la metodología, los instrumentos. Entonces, es lo que tenemos con nuestros pacientes, llámese en la consulta externa o llámese en la hospitalización. El nivel meso, entonces ya tiene que ver con los modelos de gestión que haya, de organización, de planificación. Ya tendría que ver con las jefaturas de los servicios o con las jefaturas de los departamentos. Y el nivel macro ya tiene que ver con qué. Tendría que ver ya con el Ministerio de Salud. Por eso dice, tiene que ver con el sistema de salud, con la rectoría, con el financiamiento y su provisión a nivel nacional. No sé si ya se entendió mejor. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Gracias también. Entonces, la macrogestión es la política sanitaria nacional. ¿Eso dónde está? Está situada para nosotros, llámese el Ministerio de Salud. El nivel macro define el marco estratégico, normativo y financiero del sistema de salud en su conjunto. El marco normativo, dice, el MINSA lidera la rectoría del sector mediante la Ley General de Salud 26842 y el Plan Nacional de Salud 2023-2027 orientado al aseguramiento universal. En cuanto al financiamiento, dice que el Perú destina aproximadamente 6.2 del Producto Bruto Interno, esto se dijo en el 2024, para el presupuesto, ¿no? Para poder atender el CIS, Salud y los gobiernos regionales. Y dice, como un ejemplo, tenemos que la implementación del aseguramiento universal en salud amplió la cobertura del 80% de la población, priorizando zonas rurales y comunidades indígenas, principalmente en la Amazonía, que antes no había atención médica. Después dice presupuesto y cobertura, ¿no? Y se ve cómo el presupuesto va aumentando la cantidad de millones de soles desde el año 2015 hasta el 2024. Dice el incremento sostenido del presupuesto en salud refleja el compromiso del Estado peruano con la cobertura universal. La pandemia del COVID-19 aceleró la inversión, evidenciando la necesidad de fortalecer la infraestructura en salud y el capital humano en salud. Por lo tanto, la meta que se pensó para el 2027, que es el próximo año, es reducir la brecha de mortalidad materna en un 20% e incrementar la cobertura de vacunaciones en un 95% a nivel nacional. Lo pasamos y tenemos como funciones ya no de la microgestión, sino de la mesogestión, la dirección, que tiene que ver con el liderazgo y conducción de equipos, la planificación, definir los objetivos y las estrategias que vamos a hacer y cómo lo vamos, y la organización, que es la estructuración de los recursos para ver y cómo lo vamos a hacer. La coordinación, que está presente en todo, que es la articulación entre unidades y servicios. Y finalmente el control, que es evaluar y hacer el seguimiento de lo que se ha hecho, de lo que se ha planificado, si es que se ha cumplido de acuerdo a lo planificado o no. Funciones de la mesogestión. La microgestión, en sí, la práctica clínica, que va a ser motivo de toda una clase teórica de la práctica clínica y la atención del paciente. Por eso dice, el nivel micro es donde la política se convierte en una acción. La consulta, el diagnóstico, el cuidado directo al ciudadano peruano. Por ejemplo, Centro de Salud San Martín de Puno, con más de 1.600 consultas anuales por médico, alcanza un 92% de satisfacción según una encuesta de MINSA en el año 24 y atiende comunidades quechuas con enfoque intercultural. Programa de detección de diabetes en Loreto, dice, una enfermera coordinadora lideró el cribado de 1.900 pacientes en 12 meses, reduciendo las complicaciones tardías a un 28%. Historia clínica electrónica, que es lo que ahora se usa, yo creo que ya ustedes están viendo cómo es su uso, ¿no? En Lima Metropolitana dice que la adopción del GIS MINSA
en hospitales de Lima, redujo errores de prescripción en un 38% y disminuyó la tasa de reingresos por insuficiencia cardíaca en un 13 al 7% en el 2024. Los 3 niveles de acción y una visión integradora. Microgestión, atención directa en establecimientos y equipos clínicos. Mesogestión, direza, redes hospitalarias, coordinación general. Lo que están viendo, primeramente la micro, que está más oscuro, en verde, pero más oscuro. La meso, lo de la mitad. Y esto termina ya con la macro, que ya es el ministerio, que entonces dice MINSA con políticas, normas y financiamiento nacional. Por lo tanto, la sinergia de estos 3 niveles de atención es clave para un sistema de salud equitativo y sostenible. Las decisiones de política nacional solo se traducen en resultados concretos cuando la gestión regional y la práctica clínica trabajan alineados hacia los mismos objetivos. Entonces ya entendimos que todo lo que hemos estado diciendo nos permite llegar a ver los niveles de acción, ¿no? que se tiene en la atención de salud. Por lo tanto, la integración es clave. Articular las decisiones macro, meso y micro es imprescindible para lograr salud más equitativa y eficiente en el Perú, reduciendo las brechas en Lima y en las regiones. Por lo tanto, tu rol como gestor es impulsar la alineación entre políticas nacionales, gestión regional y práctica clínica para que cada sol invertido se traduzca en mejores resultados de salud para todos los peruanos. ¿Qué se espera el 2027? Que el 2027 está a la vuelta, que con el Plan Nacional de Salud como una hoja de ruta se expresa fortalecer las redes integradas de salud, digitalizar, tener una digitalización clínica de las historias como herramientas para transformar, yo diría, para transformar, no sé si es el término, o para mejorar el sistema de salud a nivel del Perú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya no serían preguntas, sino ya también tendrían que ser comentarios, porque ya estamos en la segunda semana, entonces ya tienen varios términos, ya tienen varias cosas que han aprendido, que están aprendiendo. Continuamos. Y también es importante ver cuáles son los determinantes sociales de los sistemas de salud. Entonces decimos, ¿a qué llamamos determinantes sociales de los sistemas de salud? Entonces decimos que son lo que las personas tienen, ¿de acuerdo a qué? ¿Dónde nacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿En qué trabajan? Por eso dice, los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales en que las personas nacen, viven y trabajan, así como el sistema de salud al cual acceden. Por lo tanto, estos factores impactan directamente sobre la salud individual y la salud colectiva. La salud individual va directamente a las personas. La salud colectiva va no solamente a las familias, sino va a la comunidad donde ellos viven. Y son a su vez el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Y la inequidad en estos determinantes genera brechas de salud evitables e injustas. Entonces, acá está un poco de las condiciones económicas, culturales y medioambientales que se generan. Tiene que ver con la educación y tiene que ver, digamos, con las condiciones de vida y trabajo, tiene que ver con que haya agua y saneamiento, con los servicios de salud, con la vivienda que tenga. Por lo tanto, los determinantes los podemos dividir en estructurales, intermedios e intrínsecos. Estructurales serían los factores políticos, macro, regulatorios y gobernanza. Factores económicos, nivel de desarrollo y gasto en salud. Intermedios, demográficos, estructura y dinámica poblacional, estructura político-administrativa del Estado, organización de la prestación del servicio.
intrínseco, recursos humanos y otros recursos sanitarios, y mecanismos de transferencia financiera, modelo de organización, gestión y atención. Y hay una pregunta acá que dice, ¿cuánto influyen los determinantes sociales? O sea, esos determinantes sociales o estructurales, intermedios y intrínsecos, ¿cuánto influyen? Dice, 70% de la variación en salud, influyen 70% en la variación de la salud de las poblaciones, atribuibles a factores sociales. 30% en factores biológicos. La genética y la biología solo explican que hay una pequeña fracción de las diferencias en salud entre grupos poblacionales. Y 15% más años de diferencia que tiene que ver con la esperanza de vida entre los grupos de mayor y menor nivel socioeconómico. Por lo tanto, las condiciones en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen son el principal motor de la salud y la enfermedad a nivel global. Por eso es que, ¿qué cosa hay que hacer? Uno tiene que saber de qué se enferman las personas, qué edades son más propensas a determinadas enfermedades, con qué se pueden contagiar, no se pueden contagiar, cómo se puede prevenir. O sea, son una serie de cosas sobre las cuales se tiene que trabajar, pero para eso tiene que haber el conocimiento previo, que ya ustedes lo tienen, porque están terminando la carrera, para poder prevenir, para poder mejorar la salud, porque si no, definitivamente no se puede hacer eso. Lo pasamos y se dice la importancia de los determinantes sociales. La pandemia agudizó las desigualdades preexistentes en América Latina, la región más desigual del mundo, lamentablemente. Impacto económico, la caída del Producto Bruto Interno en América Latina, superando el impacto que tiene en la Unión Europea y en otras economías emergentes. Grupos vulnerables, las poblaciones en situación de vulnerabilidad estuvieron más expuestas tanto al virus como a sus consecuencias socioeconómicas. Aumento de pobreza. El desempleo y la pobreza aumentaron un 7,1%, interrumpiendo gravemente el desarrollo de la región. Y los recursos fiscales, dice, la recaudación fiscal disminuyó, reduciendo las fuentes de financiamiento disponibles para la salud a corto plazo. Y acá hay algo importante que la Organización Panamericana de Salud lo dijo en 2007. Sistemas de salud basados en la atención primaria en salud. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo definió la Organización Panamericana de Salud? Dijo, un sistema de salud basado en la atención primaria de salud es un enfoque amplio de organización y operación de los sistemas de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible como su principal objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. Por lo tanto, la atención primaria de salud no es únicamente el primer nivel de atención, es una filosofía rectora que orienta todo el sistema hacia una universalidad, integralidad y justicia social. Entonces, cuando hablamos de atención primaria de salud, no es el primer nivel de atención como lo dice. El primer nivel de atención está dado por puestos por los centros de salud, ¿sí? Sobre todo por los centros de salud sin internamiento. Los puestos de salud con atención de un médico, sin médico, perdón, un médico. Centro de salud sin internamiento, centro de salud con internamiento. Y la atención primaria de salud es justamente donde la persona llega. De repente tenemos en las carreteras un puesto de salud. Hay un accidente de tránsito. Ese paciente, el primer lugar que va, no va a un hospital, va a ese puesto de salud, donde podrán dar los auxilios inmediatos para poder recién poderlo transferir, porque es ahí donde llega. No hay hospitales en todo sitio para poder decir. Entonces tenemos que diferenciar atención primaria de salud y primer nivel de atención, que son cosas completamente diferentes. Las entendemos, las entendemos. Sí, doctor.
Esperemos que sí. Por lo tanto, el modelo integral de atención primaria de salud establece valores, establece principios, establece elementos esenciales que van a orientar la organización y funcionamiento de todo el sistema de salud. ¿Con qué finalidad? De garantizar su acceso universal. Y ustedes lo tienen ahí, en la lámina dice derecho al mayor nivel de salud posible con equidad y solidaridad. Entonces ustedes van a revisar este fin de semana, ¿no? Y para que ustedes se puedan orientar de qué cosa estamos hablando. Y tenemos como definición esencial de la atención primaria de salud el acceso universal. Dice, es la asistencia sanitaria esencial, accesible y asequible para individuos, familias en todos los niveles socioeconómicos sin discriminación. Tenemos la participación comunitaria. Dice, la comunidad no es receptora pasiva. Su participación plena y activa es condición indispensable para que la atención primaria de salud funcione de manera sostenible. Y tiene que ver con un motor de desarrollo, porque es el núcleo del sistema de salud, que tiene que ver, digamos, con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y con los lineamientos renovados de la atención de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, atención primaria de salud es una estrategia integradora para la salud que tiene que ver con la protección social en la salud, tiene que ver con los determinantes, tiene que ver con la promoción de la salud y tiene que ver con la salud ambiental. La salud ambiental, ¿por qué? Porque la salud ambiental está en todo el entorno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y tenemos que ver No, cuáles doctora. son. Perdón, perdón. No, doctora, ninguna pregunta. Tenemos que ver con los 8 elementos básicos en la atención primaria de salud que son definidos por la Organización Panamericana de la Salud como pilares operativos del sistema de salud en el Perú. Agua y saneamiento. Dice el 92% de hogares rurales no tienen acceso seguro, o sea, de agua y saneamiento. Entonces, ¿eso qué cosa es lo que va a hacer? Hacer que haya diferentes tipos de patologías en los pacientes. Va a haber infecciones, va a haber diarreas, va a haber desnutrición, va a haber deshidratación. Tiene que ver con la salud materno-infantil. Dice que 1.800 localidades con centros de salud en Minsa en el año 2021. Entonces, eso ha permitido mejorar la salud materno-infantil. Tiene que ver con enfermedades endémicas. Si habla de dengue en la costa norte, habla del año 2023, 45%. Y ustedes saben que el dengue en este momento está bastante fuerte, yo creo que pasa hasta el 80% en las localidades del norte, como son Piura y Tumbes. Tiene que ver también otro elemento básico de la atención primaria de salud con los medicamentos esenciales, ¿no? El stock de los 35% de establecimiento de un primer nivel de atención. Tiene que ver con la inmunización, o sea, con las vacunas. Cobertura de influenza, ¿no? Para las personas de la tercera edad, 78% a nivel nacional en el año 22. Y las vacunas para los niños hasta los 5 años. Tiene que ver también con la alimentación. Dice 3.2 millones de niños en la sierra beneficiados. O sea, hablábamos en la clase anterior sobre mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años. Tiene que ver también entre estos elementos básicos la educación en salud, dice 1.200 promotores comunitarios capacitados en 2024. Y tiene que ver con los servicios integrales, ¿no? Como serían el MAIS operativos, que se habló en el año 2000, que se habló en el año 2023 y la verdad que no se hizo nada. Entonces, lo dejamos ahí para que tengan un conocimiento básico, un conocimiento genérico, cuando alguien les diga, ¿y cuáles son los elementos básicos de la atención primaria en salud? Por lo tanto, el modelo de atención integral de salud era el MAIS, ¿no? Representa la adaptación peruana de los principios renovados del MINSA, que tiene que ver con la integralidad, la equidad, la universalidad, la calidad y la participación ciudadana. Entonces serían esos, digamos, los principios cuando nosotros hablamos del modelo de atención integral. Y dentro de las evidencias de atención integral
tenemos resultados medibles, que eso se ha visto en el CIS, 1.200 unidades en red, reduciendo tiempos de referencia en un 30%, 350 brigadas itinerantes que atendieron 2.5 millones de habitantes aislados en el año 2022, una mortalidad infantil en la Amazonía que fue de 28 a 19 por 1.000 nacidos vivos en el año 2024. Entonces, esas son estadísticas, las dejamos ahí, que existen, son estadísticas frías, no sé si fueron comprobadas o no fueron comprobadas, pero para que ustedes tengan un concepto. Y pasamos a ver alguna pregunta antes de avanzar. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Y pasamos a ver el sector salud en el Perú. Entonces, ¿cómo está? Podemos hablar del sector salud en el Perú. Dice que el sector salud peruano representa una estructura plural con múltiples actores, tanto públicos o privados, claro, públicos y privados, que coexisten bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Entonces, ¿quién tiene el rol rector de toda la salud a nivel Perú? El Ministerio de Salud. En el marco de un proceso de reforma orientado a la cobertura universal. Hago énfasis que es el MINSA el que tiene la rectoría en salud, porque ya les he dicho, tenemos establecimientos de salud del Ministerio de Trabajo, establecimientos de salud del Ministerio del Interior, establecimientos de salud de las diferentes unidades del Ministerio de Defensa. Dice que el decreto legislativo 1161 en el 2013 aprobó la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud, que es la que está vigente, con la cual se rige el Ministerio de Salud. Dice que esta norma establece la naturaleza jurídica, competencias, estructura orgánica y funciones de la MINSA como organismo rector del sector salud en el Perú, sentando las bases legales para el ejercicio de sus atribuciones en el marco del Estado de Derecho. Y el artículo 4 de esta ley que dice, el sector salud está conformado por el Ministerio de Salud como el organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas por la presente ley. Por lo tanto, la definición amplia del sector salud reconoce que la salud es una responsabilidad compartida que trasciende por el propio MINSA e involucra a múltiples actores de la sociedad. Entonces estamos viendo el peso que le toca al Ministerio de Salud para ver la salud de la población en el Perú. Hemos hablado del sector salud, tenemos que hay subsectores, y dentro de los subsectores tenemos MINSA, de salud, y la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Dice que MINSA, Ministerio de Salud, controla el 92% de los hospitales y el 99% de puestos de salud, y concentra el 69% de sus centros en áreas rurales y marginales. Es salud, o sea, el seguro social, es financiado íntegramente el 98% por aportes de empleadores y trabajadores formales. Son los que cotizan a esa salud para poderse atender. Y tenemos la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y la Policía Nacional de Perú, ¿no? Que brindan una cobertura exclusiva a militares, policías y sus familias. Entonces, es así como está el sector salud en el Perú. Después, hemos dicho que teníamos, cuando comenzábamos la clase, hemos dicho que teníamos el sector público y el sector privado. El sector privado, tenemos las clínicas, hospitales privados, las ONGs. Clínicas y hospitales privados concentran el 45% de la oferta en Lima. Los consultorios especializados representan el 30% de la atención ambulatoria. Y también están las ONGs que gestionan más de 200
centros de salud, principalmente centros de salud que están en la Amazonía del Perú. Concluyendo, tenemos seguros privados, planes, pólizas contratadas voluntariamente por personas con capacidad de pago para acceder a servicios privados. Una persona puede trabajar, por lo tanto, le corresponde es salud, pero también si quiere, dice, bueno, yo voy a comprar arriba, voy a comprar mi seguro privado de salud, y lo tiene. El salud dice que está financiado mediante contribuciones de empleadores y trabajadores del sector formal de la economía. El SIS, que es el Seguro Integral de Salud, es el seguro público subsidiado que garantiza acceso a los servicios del MINSA para la población en situación de pobreza. Y también hablamos del aseguramiento universal que crea las políticas del Estado orientadas a garantizar el derecho a la salud de toda la ciudadanía peruana sin exclusiones. Esto lo dejo ahí. Son datos que se tienen, son datos que no sé si se han verificado, pero por eso lo dejo ahí. Vemos, digamos, de salud, el SIS, los seguros privados, los seguros de los militares. Y finalmente, hablamos que el sector salud tiene que ver con las instituciones prestadoras, o sea, instituciones prestadoras de recursos humanos en salud, en establecimientos de salud. Dice, por lo tanto, el sector peruano articula un conjunto de instituciones prestadoras bajo la rectoría de MINSA, diferenciadas por su naturaleza jurídica y población. Y tenemos que MINSA habla de los gobiernos regionales, es el ente de gobierno y prestador de servicios públicos para la población sin seguro, MINSA. O sea, son aquellos que no tienen nada de seguro a través de la red de establecimientos del Estado. Es salud, es el seguro social de salud que cubre a los trabajadores formales y sus derechos habientes. Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Perú. Servicios de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para su personal activo y familiares. Y los servicios privados, clínicas, consultorios, laboratorios privados, que atienden a quienes cuentan con seguros privados y realizan sus pagos directamente a dichos establecimientos. Esto es una información, la pasamos. Principales fuentes de financiamiento, que sería en el año 2024. Contribuciones de salud, 98% de su presupuesto provienen de aportes patronales, salariales y obligatorios. Presupuesto estatal, 75% del gasto público en salud proviene de recursos corrientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Recursos regionales, los fondos de los gobiernos regionales y líneas de crédito del Banco Central implementan la inversión pública. Y tenemos también cooperación internacional de la OMS, de la CAF, que financian programas focalizados. Esto es una información que la dejo también ahí. El peso del gasto de bolsillo, 35% del bolsillo, según la encuesta de hogares en INEI para salud. Peruanos afectados, 2.3, déficit del sistema integral de salud, 12%. Y esto también lo estoy pasando porque dice problemas estructurales y de sostenibilidad que no se comprobó. Entonces, queda como información, pero que no está, no ha sido, no ha sido vista en su totalidad. Y con eso estaríamos dando por finalizada la primera clase de nuestra segunda semana. ¿Alguna pregunta que ustedes tuvieran que hacer? Doctor, una consultilla. ¿A qué se refiere con que no se comprobó justo lo de la anterior su diapositiva? Porque, digamos, si se comprueba, la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, entonces tiene que hacer, ¿cómo te podría decir? Tiene que definir más, tiene que, tiene que explicar cómo se generó todo esto. Entonces, pero cuando los tenemos así como datos sueltos, entonces por eso que les digo, ahí lo dejo porque no se comprobó. Tendríamos que ver y lo podemos ver cuando hagamos el análisis de situación de salud, si es que estas cosas se llegaron a comprobar, porque no, de lo contrario,
No se puede hablar. Contesté tu pregunta.